Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento La máquina del tiempo. Alrededor de las 8 o las 9 de la mañana, llegué al mismo asiento de metal amarillo desde el cual había contemplado el mundo la noche de mi llegada. Pensé en las conclusiones precipitadas que hice aquella noche y no pude dejar de reírme amargamente de mi presunción. Allí había aún el mismo bello paisaje, el mismo abundante follaje, los mismos espléndidos palacios y magníficas ruinas, el mismo río plateado corriendo entre sus fértiles orillas. Los alegres vestidos de aquellos delicados seres se movían de aquí para allí entre los árboles. Algunos se bañaban en el sitio preciso en el que había yo salvado a Wynne, y esto me asestó de repente una aguda puñalada de dolor. Como manchas sobre el paisaje se elevaban las cúpulas por encima de los caminos hacia el mundo subterráneo. Sabía ahora lo que ocultaba toda la belleza del mundo superior. Sus días eran muy agradables, como lo son los días que pasa el ganado en el campo. Como el ganado, ellos ignoraban que tuviesen enemigos y no prevenían sus necesidades, y su fin era el mismo. Me afligió pensar cuán breve había sido el sueño de la inteligencia humana. Se habían suicidado, se había puesto con firmeza en busca de la comodidad y el bienestar de una sociedad equilibrada con seguridad y estabilidad como lema. Había realizado sus esperanzas para llegar a esto al final. Alguna vez la vida y la prosperidad debieron alcanzar una casi absoluta seguridad. Al rico le habían garantizado su riqueza y su bienestar, al trabajador su vida y su trabajo. Sin duda, en aquel mundo perfecto no había existido ningún problema de desempleo, ninguna cuestión social dejada sin resolver, y esto había sido seguido de una gran calma. Una ley natural que olvidamos es que la versatilidad intelectual es la compensación por el cambio, el peligro y la inquietud. Un animal en perfecta armonía con su medio ambiente es un perfecto mecanismo. La naturaleza no hace nunca un llamamiento a la inteligencia, como el hábito y el instinto no sean inútiles. No hay inteligencia allí donde no hay cambio ni necesidad de cambio. Solo los animales que cuentan con inteligencia tienen que hacer frente a una enorme variedad de necesidades y de peligros. Así pues, como podía ver, el hombre del mundo superior había derivado hacia su blanda belleza, y el del mundo subterráneo hacia la simple industria mecánica. Pero aquel perfecto estado carecía aún de una cosa para alcanzar la perfección mecánica: la estabilidad absoluta. Evidentemente, a medida de que transcurría el tiempo, la subsistencia del mundo subterráneo, como quiera que se efectuase, se había alterado. La madre necesidad, que había sido rechazada durante algunos milenios, volvió otra vez y comenzó de nuevo su obra. Abajo, el mundo subterráneo, al estar en contacto con una maquinaria que, aun siendo perfecta, necesitaba, sin embargo, un poco de pensamiento, además del hábito, había probablemente conservado por fuerza bastante más iniciativa, pero menos carácter humano que el superior. Y cuando les faltó un tipo de carne, acudieron a lo que una antigua costumbre les había prohibido hasta entonces. De esta manera vi en mi última mirada el mundo del año 802.701,
Esta es tal vez la explicación más errónea que puede inventar un mortal. Esta es, sin embargo, la forma que tomó para mí la cosa, y así se la ofrezco a ustedes. Después de las fatigas, las excitaciones, los horrores de los pasados días, y pese a mi dolor, aquel asiento, la tranquila vista y el calor del sol eran muy agradables. Estaba muy cansado, soñoliento, y pronto mis especulaciones se convirtieron en sopor. Comprendiéndolo así, acepté mi propia sugerencia y tendiéndome sobre el césped, gocé de un sueño vivificador. Me desperté un poco antes de ponerse el sol. Me sentía ahora a salvo de ser sorprendido por los Morlocks, y desperezándome bajé por la colina hacia la Esfinge Blanca. Llevaba mi palanca en una mano y la otra jugaba con las cerillas en mi bolsillo. Y ahora viene lo más inesperado. Al acercarme al pedestal de la Esfinge, encontré las hojas de bronce abiertas. Habían resbalado hacia abajo sobre unas ranuras. Ante esto me detuve en seco, vacilando en entrar. Dentro había un pequeño aposento y en un rincón elevado estaba la máquina del tiempo. Tenía las pequeñas palancas en mi bolsillo. Así pues, después de todos mis estudiados preparativos para el asedio de la Esfinge Blanca, me encontraba con una humilde rendición. Tiré mi barra de hierro, sintiendo casi no haberla usado. Me vino a la mente un repentino pensamiento cuando me agachaba hacia la entrada. Por una vez al menos capté las operaciones mentales de los Morlocks, conteniendo un enorme deseo de reír. Pasé bajo el marco de bronce y avancé hacia la máquina del tiempo. Me sorprendió observar que había sido cuidadosamente engrasada y limpiada. Después he sospechado que los Morlocks la habían desmontado en parte, intentando a su insegura manera averiguar para qué servía. Ahora, mientras la examinaba, encontrando un placer en el simple contacto con el aparato, sucedió lo que yo esperaba. Los paneles de bronce resbalaron de repente y cerraron el marco con un ruido metálico. Me hallé en la oscuridad, cogido en la trampa. Eso pensaban los Morlocks. Me reí entre dientes gozosamente. Oía ya un risueño murmullo mientras avanzaban hacia mí. Con toda tranquilidad intenté encender una cerilla. No tenía más que tirar de las palancas y partiría como un fantasma. Pero había olvidado una cosa insignificante. Las cerillas eran de esa clase abominable que solo se encienden rascándolas sobre la caja. Pueden ustedes imaginar cómo desapareció toda mi calma. Los pequeños brutos estaban muy cerca de mí. Uno de ellos me tocó. Con la ayuda de las palancas barrí de un golpe en la oscuridad y empecé a subir al sillín de la máquina. Entonces una mano se posó sobre mí y luego otra. Tenía por tanto simplemente que luchar contra sus dedos persistentes para defender mis palancas y al mismo tiempo encontrar a tientas los pernos sobre los cuales encajaban. Casi consiguieron apartar una de mí, pero cuando sentí que se me escurría de la mano, no tuve más remedio que topar mi cabeza en la oscuridad. Pude oír retumbar el cráneo del Morlock para recuperarla. Creo que aquel último esfuerzo representaba algo más inmediato que la lucha en la selva. Pero al fin la palanca quedó encajada en el movimiento de la puesta en marcha. Las manos que me asedian se despidieron de mí. Las tinieblas se disiparon luego ante mis ojos
y me encontré en la misma luz grisácea y entre el mismo tumulto que ya he descrito. Ya les he narrado las náuseas y la confusión que produce el viajar a través del tiempo. Y ahora no estaba yo bien sentado en el sillín, sino puesto de lado y de un modo inestable. Durante un tiempo indefinido me agarré a la máquina que oscilaba y vibraba, sin preocuparme en absoluto cómo iba. Y cuando quise mirar los cuadrantes de nuevo, me dejó asombrado ver a dónde había llegado. Uno de los cuadrantes señalaba los días, otro los millares de días, otro los millones de días y otro los millones de millones. Ahora, en lugar de poner las palancas en marcha atrás, las había puesto en posición de marcha hacia adelante. Y cuando consulté aquellos indicadores, vi que la aguja de los millares, tan deprisa como la del segundero de un reloj, giraba hacia el futuro. Entretanto, un cambio peculiar se efectuaba en el aspecto de las cosas. La palpitación grisácea se tornó oscura entonces. Aunque estaba yo viajando todavía a una velocidad prodigiosa, la sucesión parpadeante del día y de la noche, que indicaba por lo general una marcha aminorada, volvió cada vez más acusada. Esto me desconcertó mucho al principio. Las alternativas del día y de noche se hicieron más y más lentas, así como también el paso del sol por el cielo, aunque parecía extenderse a través de las centurias. Al final, un constante crepúsculo envolvió la tierra, un crepúsculo interrumpido tan solo de vez en cuando por el resplandor de un cometa en el cielo entenebrecido. La faja de luz que señalaba el sol había desaparecido hacía largo rato, pues el sol no se ponía, simplemente se levantaba y descendía por el oeste, mostrándose más grande y más rojo. Todo rastro de la luna se había desvanecido. Las revoluciones de las estrellas, cada vez más lentas, fueron sustituidas por puntos de luz que ascendían despacio. Al final, poco antes de hacer yo alto, el sol rojo e inmenso se quedó inmóvil sobre el horizonte. Una amplia cúpula que brillaba como un resplandor empañado y que sufría de vez en cuando una extinción momentánea. Una vez se reanimó un poco mientras brillaba con más fulgor nuevamente, pero recobró enseguida su rojo y sombrío resplandor. Comprendí que por aquel aminoramiento en su salida y de su puesta se realizaba la obra de las mareas. La tierra reposaba con una de sus caras vuelta hacia el sol. Del mismo modo que en nuestra propia época la luna presenta su cara hacia la tierra. Muy cautelosamente, pues recordé mi anterior caída de bruces, empecé a invertir el movimiento. Giraron cada vez más despacio las agujas hasta que la de los millares pareció inmovilizarse y la de los días dejó de ser una simple nube sobre su cuadrante. Más despacio aún hasta que los vagos contornos de una playa desolada se hicieron visibles. Me detuve muy delicadamente y, sentado en la máquina del tiempo, miré alrededor. El cielo ya no era azul. Hacia el nordeste era negro como tinta, y en aquellas tinieblas brillaban con gran fulgor incesantemente las pálidas estrellas. Sobre mí era de un almagre intenso y sin estrellas, y al sudeste se hacía brillante, llegando a una escarlata resplandeciente, hasta donde, cortado por el horizonte, estaba el inmenso disco del sol, rojo e inmóvil. Las rocas a mi alrededor eran de un áspero color rojizo,
y el único vestigio de vida que pude ver al principio fue la vegetación intensamente verde que cubría cada punto saliente sobre su cara del sureste. Era ese mismo verde opulento que se ve en el musgo de la selva o en el liquen de las cuevas, plantas que como estas crecen en un perpetuo crepúsculo. La máquina se había parado sobre una playa en pendiente. El mar se extendía hacia el sureste, levantándose claro y brillante sobre el cielo pálido. No había allí ni rompientes ni olas, pues no soplaba ni una ráfaga de viento. Solo una ligera y oleosa ondulación mostraba que el mar entero aún se agitaba y vivía. Y a lo largo de la orilla donde el agua rompía a veces, había una gruesa capa de sal rosada bajo el cielo espeluznante. Sentía una opresión en mi cabeza y observé que tenía la respiración muy agitada. Aquella sensación me recordó mi único ensayo de montañismo, y por ello juzgué que el aire debía estar más enrarecido que ahora. Muy lejos en lo alto de la desolada pendiente, oí un áspero grito y vi una cosa parecida a una inmensa mariposa blanca inclinarse revoloteando por el cielo y dando vueltas, desaparecer sobre unas lomas bajas. Su chillido era tan lúgubre que me estremecí, asentándome con más firmeza en la máquina. Mirando nuevamente a mi alrededor vi que muy cerca, lo que había tomado por una rojiza masa de rocas se movía lentamente hacia mí. Percibí entonces que la cosa era en realidad un ser monstruoso, parecido a un cangrejo. ¿Pueden ustedes imaginar un cangrejo tan grande como aquella masa, moviendo lentamente sus numerosas patas, bamboleándose, cimbreando sus enormes pinzas, sus largas antenas como látigos de carretero, ondulantes tentáculos, con sus ojos acechándoles centellantes a cada lado de su frente metálica? Su lomo era rugoso y adornado de protuberancias desiguales, y unas verdosas incrustaciones lo recubrían aquí y allá. Veía yo mientras se movía los numerosos palpos de su complicada boca agitarse y tantear. Mientras miraba con asombro aquella siniestra aparición que se arrastraba hacia mí, sentí sobre mi mejilla un cosquilleo como si una mosca se posase en ella. Intenté apartarla con la mano, pero el momento volvió y casi inmediatamente sentí otra sobre mi oreja. La apresé y cogí algo parecido a un hilo. Se me escapó rápidamente de la mano. Con una náusea atroz me volví y pude ver que había atrapado la antena de otro monstruoso cangrejo que estaba detrás de mí. Sus ojos malignos ondulaban sus pedúnculos. Su boca estaba animada de voracidad y sus recias pinzas torpes, untadas de un limo algáceo, iban a caer sobre mí. En un instante mi mano asió la palanca y puse un mes de intervalo entre aquellos monstruos y yo, pero me encontré aún en la misma playa y los vi claramente en cuanto paré. Docenas de ellos parecían arrastrarse aquí y allá en la sombría luz, entre las capas superpuestas de un verde intenso. No puedo describir la sensación de abominable desolación que pasaba sobre el mundo. El cielo rojo al oriente, el norte entenebrecido, el salubre mar muerto, la playa cubierta de guijarros donde se arrastraban aquellos inmundos, lentos y excitados monstruos, el verde uniforme de aspecto venenoso de las plantas de liquen, aquel aire enrarecido que desgarraba los pulmones, todo contribuía a crear aquel aspecto aterrador. Hice que la máquina me llevase 100 años hacia adelante,
Y había allí el mismo sol rojo, un poco más grande, un poco más empañado, el mismo mar moribundo, el mismo aire helado y el mismo amontonamiento de los vastos crustáceos entre la verde hierba y las rojas rocas. Y en el cielo occidental vi una pálida línea curva como una enorme luna nueva. Viajé así, deteniéndome de vez en cuando a grandes zancadas de 1000 años o más, arrastrado por el misterioso destino de la Tierra, viendo como una extraña fascinación como el sol se tornaba más grande y más empañado en el cielo del occidente, y la vida en la vieja Tierra iba decayendo. Al final, a más de 30 millones de años de aquí, la inmensa e intensamente roja cúpula del sol acabó por oscurecer cerca de 1/10 parte de los cielos sombríos. Entonces me detuve una vez más, pues la multitud de cangrejos había desaparecido, y la rojiza playa, salvo por sus plantas hepáticas y sus líquenes de un verde lívido, parecía sin vida, y ahora estaba cubierta de una capa blanca. Un frío penetrante me asaltó. Escasos copos blancos caían de vez en cuando, remolinando hacia el nordeste. El relumbrar de la nieve se extendía bajo la luz de las estrellas de un cielo negro, y pude ver las cumbres ondulantes de las lomas de un blanco rosado. Había allí flecos de hielo a lo largo de la orilla del mar, con masas flotantes más lejos, pero la mayor extensión de aquel océano salado, todo sangriento bajo el eterno sol poniente, no estaba helada aún. Miré a mi alrededor para ver si quedaban rastros de alguna vida animal. Cierta indefinible aprehensión me mantenía en el sillín de la máquina, pero no vi moverse nada ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar. Solo el légamo verde sobre las rocas atestiguaba que la vida no se había extinguido. Un banco de arena apareció en el mar y el agua se había retirado de la costa. Creí ver algún objeto negro aleteando sobre aquel banco, pero cuando lo observé, permaneció inmóvil. Juzgué que mis ojos me habían engañado y que el negro objeto era simplemente una roca. Las estrellas en el cielo brillaban con intensidad y me pareció que centellaban muy levemente. De repente noté que el contorno occidental del sol había cambiado, que una concavidad, una bahía, aparecía en la curva. Vi que se ensanchaba. Durante un minuto quizá contemplé horrorizado aquellas tinieblas que invadían lentamente el día. Y entonces comprendí que comenzaba un eclipse de luna, o el planeta Mercurio pasaba ante el disco solar. Naturalmente al principio me pareció que era la luna, pero me inclino grandemente a creer que lo que vi en realidad era el tránsito de un planeta interior que pasaba muy próximo a la Tierra. La oscuridad aumentaba rápidamente. Un viento frío comenzó a soplar en ráfagas refrescantes del este, y la caída de los copos blancos en el aire creció en número. De la orilla del mar vinieron una agitación y un murmullo. Fuera de esos ruidos inanimados, el mundo estaba silencioso. ¿Silencioso? Sería difícil describir aquella calma. Todos los ruidos humanos, el balido del rebaño, los gritos de los pájaros, el zumbido de los insectos, el bullicio que forma el fondo de nuestras vidas, todo eso había desaparecido. Cuando las tinieblas se adensaron, los copos remolientes cayeron más abundantes, danzando entre mis ojos. Al final, rápidamente, uno tras otro, los blancos picachos de las lejanas colinas se desvanecieron en la oscuridad. La brisa se convirtió en un viento quejumbroso. Vi la negra sombra central del eclipse difundirse hacia mí. En otro momento solo las pálidas estrellas fueron visibles.
Todo lo demás estaba sumido en las tinieblas. El cielo era completamente negro. Me invadió el horror de aquellas grandes tinieblas. El frío que me penetraba hasta los tuétanos y el dolor que sentí al respirar me vencieron. Me estremecí y una náusea mortal se apoderó de mí. Entonces, como un arco candente en el cielo, apareció el borde del sol. Bajé de la máquina para reanimarme. Me sentí aturdido e incapaz de afrontar el viaje de vuelta. Mientras permanecía así, angustiado y confuso, vi de nuevo aquella cosa movible sobre el banco. No había ahora equivocación posible de que la cosa se movía. Resaltaba contra el agua roja del mar. Era una cosa redonda del tamaño de un balón de fútbol quizá, o acaso mayor, con unos tentáculos que la arrastraban por detrás. Parecía negra contra las agitadas aguas rojo sangre y brincaba torpemente de aquí para allá. Entonces sentí que me iba a desmayar, pero un terror espantoso a quedar tendido e impotente en aquel crepúsculo remoto y tremendo me sostuvo mientras trepaba sobre el sillín. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.